Buenas, este proyecto de investigación corresponde al curso de Matemáticas Discretas, en el cual trataré el tema de las matrices y los grafos. Quiero iniciar con esta frase del matemático Stan Gooder: la esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. En cuanto al origen de las matrices, estas tienen un origen muy antiguo. Se les representó en los famosos cuadros latinos y cuadros mágicos, los cuales consistían en una tabla con una serie de números enteros en un cuadrado de forma tal que la suma de los números por columna, fila y las diagonales principales siempre fuera la misma. Fue el matemático Joseph Sylvester quien utilizó por primera vez el término matriz allá en el año 1850. En matemáticas, una matriz es un arreglo bidimensional de números. En otras palabras, una matriz es un conjunto de elementos de cualquier naturaleza, generalmente pueden ser números, los cuales están ordenados en filas y columnas. Como podemos ver acá en este cuadro, las letras A, B, C y D corresponden a las columnas y las filas serían estas de acá. Esto lo podemos ver claramente en las hojas de cálculo de Excel, las cuales están formadas por columnas y filas. Además, si la matriz consta de cierta cantidad de filas y columnas, ese va a corresponder al orden de la matriz, el orden m por n, que corresponde a filas por columnas. Por ejemplo, si tenemos la siguiente matriz de 3, 2, 1, 6, 7, 2, 0, 4 y 3. Esta matriz corresponderá a una matriz de orden 3 por 3, lo que se conoce también como una matriz cuadrada, porque su número de filas es igual al número de columnas. Por otro lado, si queremos encontrar la localización de las componentes de una matriz dada, por ejemplo, en este caso por IJ, donde A corresponde a las coordenadas 1 y 3, donde 1 es la fila y 3 es la columna. Entonces buscamos en la fila número 1, en la columna número 3. El valor que interseca acá, ese es el valor que corresponde. Por lo tanto, acá corresponde 3. Si buscamos en la tercera fila y en la segunda columna, el valor donde se interseca es el número 8. Por lo tanto, la locación de las componentes de la matriz en este caso es 8. Dentro de los diferentes tipos de matriz podemos encontrar la matriz nula. Se llama matriz nula o matriz cero a una matriz de cualquier orden en la que todos sus elementos son iguales a cero y se denota por cero. Por ejemplo, acá tenemos esto donde todos los elementos de esta matriz corresponden a cero. También tenemos matriz fila, que es una matriz que consta de una sola fila, o sea que es una matriz del orden 1 por n, donde corresponde a una sola fila. Esto también es conocido como vector. También tenemos matriz columna, que es una matriz que consta de una sola columna, o sea que es una matriz de orden m por 1. En este caso sería una matriz de 3 por 1. Otros tipos de matrices que encontramos, podemos mencionar la matriz diagonal, que es toda matriz cuadrada en la que todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son iguales a cero. Por ejemplo, acá estos elementos que están fuera de la diagonal principal, que es esta de acá, son elementos que corresponden a cero. Una matriz escalar es toda matriz diagonal que tiene todos los elementos de la diagonal principal iguales. Por ejemplo, tenemos que todos los elementos de la diagonal principal de esta matriz son iguales, lo que correspondería a matriz escalar. En cuanto a una matriz unitaria o matriz identidad, es toda matriz escalar en la que todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Es decir, si la matriz A es una matriz de identidad, entonces debería tener los elementos de la diagonal iguales a 1. Por último, dentro de los tipos de matriz podemos mencionar la matriz triangular superior, que es una matriz cuadrada cuyos elementos por debajo de la diagonal principal son iguales a 0. Ejemplo, tenemos aquí la diagonal principal y los elementos que están debajo de la diagonal corresponden a 0. Por otro lado, tenemos la matriz triangular inferior, que es una matriz cuadrada cuyos elementos por encima de la diagonal principal son 0. Acá los tenemos, sería invertida a la diagonal triangular superior. También tenemos la matriz transpuesta.
que en este caso la matriz transpuesta vamos a seleccionar las filas de la matriz A y las vamos a convertir en columnas. Por ejemplo, vamos a dibujar acá la matriz transpuesta de A, en donde vamos a seleccionar la primera fila y la vamos a transformar en una columna. En este caso sería 2, 4 y 0. Continuamos con la segunda fila, que son los números 7, 8 y 1, y los vamos a transformar en esta columna 7, 8 y 1. Por último, la tercera fila con los elementos 11, 5 y 6 los vamos a convertir en nuestra última columna. Esto es lo que significa una matriz transpuesta, donde tomamos a partir de una matriz original, cambiamos sus filas por columnas. En las matrices también podemos hacer operaciones de diverso tipo, entre las que encontramos sumas, restas, multiplicaciones, entre otras. En este caso haremos una suma de matrices. Para poder realizar una suma de matrices debemos tener claro que solamente se pueden realizar entre matrices del mismo orden. En este caso, estas dos matrices que tenemos acá serían de orden 3 por 2, donde corresponderían a 3 filas por 2 columnas. Aquí tenemos las filas 1, 2 y 3 y las columnas 1 y 2. En este caso, para hacer las sumas hay que seguir una serie de reglas. Por ejemplo, vamos a iniciar con la suma de A y B, de las matrices A y B. Para este caso, lo que debemos hacer es primero multiplicar el primer número, primer elemento de la fila y columna, que en este caso sería el menos 3, se debe sumar con el primer elemento de la siguiente matriz, que este sería 7. En este caso, al sumar menos 3 más 7, da como resultado 4. Ese número 4 corresponderá al primer elemento de nuestra matriz, que corresponde a la suma de las matrices A y B. Así seguiremos con los elementos de la matriz, en este caso el 0 y el 5, los sumaremos ambos, hay que respetar la ley de signos, y continuaremos así hasta sumar todos los elementos de ambas matrices. Como resultado nos quedaría de la siguiente matriz. Aquí sería 5, este sería 6, aquí nos daría la suma 3, esta suma nos daría 9, y por último menos 11, que corresponde a la suma de menos 7 más menos 4. Y así concluye una suma de matrices. A continuación, proseguiremos explicando qué son los grafos. Con respecto al origen del grafo, tenemos que el primer artículo científico relativo a grafos fue escrito por el matemático suizo Leonhard Euler en 1736. Euler basó su artículo en el problema de los puentes de Königsberg, en la ciudad de Kaliningrado, el cual planteaba la posibilidad de dar un paseo, comenzando desde cualquiera de estas regiones, pasando por todos los puentes, pero solo una vez cada puente, y regresando al mismo punto de partida. En cuanto a tipos de grafos, podemos encontrar el grafo simple. Este grafo se caracteriza porque solo acepta una sola arista uniendo dos vértices cualesquiera. Por ejemplo, si tomamos y unimos estos nodos, simplemente deben estar unidos por una sola arista. Por ejemplo, acá unimos este nodo con este, solo debe haber una conexión, este con este, solamente debe haber una arista, igual con este y este. Para el grafo multigrafo, este sí puede tener más de una arista entre dos nodos o vértices. Por ejemplo, hacemos estas conexiones y tras de eso pueden haber otras conexiones que unan este con este e incluso haber otro tipo de arista conectando otros nodos. Continuando con los tipos de grafos, encontramos el pseudografo, que este grafo, las aristas que conectan un vértice consigo mismo, además de que permite los bucles. Por ejemplo, tenemos este tipo de conexiones, vamos a dibujarlas acá. Representamos las aristas que están uniendo estos nodos, además de que también permite otro tipo de conexión y también pueden presentar un bucle. Esto sería un pseudografo. Con respecto al grafo dirigido, se dice que las aristas tienen una orientación,
graficada por medio de una flecha. Además, no permiten más de una arista entre dos vértices. Por ejemplo, hacemos esta conexión y debe haber una flecha que una estos dos nodos. Hacemos la otra arista en donde graficamos la flecha para dar la dirección que corresponde. Por último, tenemos el multigrafo dirigido, el cual permite tener múltiples aristas dirigidas relacionando dos vértices. Por ejemplo, podríamos tener una relación como esta, donde haya una arista dirigida. Podemos relacionarlo con esta otra, incluso con esta otra, y además de eso pueden tener otro tipo de aristas y pueden relacionarse en múltiples direcciones. Incluso podemos conectar estos dos nodos con esta arista direccionada. Se preguntarán cómo podemos combinar lo que hemos aprendido de matrices y grafos. Por ejemplo, se pueden construir algunos tipos de matrices para grupos dirigidos o no dirigidos de grafos. Por ejemplo, podemos utilizar una matriz de adyacencia, que es una matriz cuadrada que se utiliza para representar relaciones binarias. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a establecer la relación de nuestro grafo, donde tenemos los vértices que lo componen, que son A, B, C y D. Entonces vamos a establecerlo. Por ejemplo, este corresponde al vértice o nodo A, este sería el B, continuamos con el C y por último tenemos el vértice D. También dice que la relación, como viene acá especificada, vamos a establecerla en A y B. Vamos a unir el A y B con una arista. Entonces unimos A y B según la relación que nos establecen acá. También debemos unir B y C, B con D, C con A sería acá, y C con D. Después de haber hecho las relaciones, entonces vamos a hacer el grafo, perdón, ya hicimos el grafo, entonces vamos a realizar la matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia contaría con las siguientes filas y columnas. Por un lado tenemos las columnas A, B, C y D. Y también tenemos las filas A, B, C y D. A continuación lo que vamos a hacer es que, de acuerdo a la relación que nos aparezca acá, si nos aparece esa relación, vamos a marcarla con un 1. Si no está presente, entonces marcaremos con un 0. Por ejemplo, no tenemos ninguna relación de A con A, por lo tanto, aquí correspondería a 0. A y B, si tenemos una relación, que fue la primera, esta de acá, de A a B, entonces ponemos 1. De C con D, perdón, C con A, tenemos esta de acá, entonces marcamos con 1. D con A no tenemos la relación, entonces marcamos con C. Así sucesivamente hasta completar la matriz, que nos quedaría de la siguiente manera. Al final nos quedaría de la siguiente manera nuestra matriz de adyacencia. Esta matriz representa a este grafo de acá y a los elementos que consideramos acá para establecer nuestra relación. A todo esto te estarás preguntando cuál es la funcionalidad en la vida cotidiana o en la vida real de las matrices. Por ejemplo, sabemos que la matriz es una herramienta indispensable para solucionar problemas de ecuaciones diferenciales. También se utiliza mucho en el campo de la física, biología y por supuesto está presente en lo que son los videojuegos y películas. Por ejemplo, la pantalla de tu computador que precisamente puedes estar viendo en este momento está compuesta de una matriz donde todos los elementos cambian según los algoritmos que representen. Por ejemplo, tenemos que las matrices funcionan para hacer las imágenes que se generan por computadora y para dar profundidad a tales. Sirve para hacer las animaciones 2D y 3D. Este es un ejemplo de lo que hace la matriz, donde la imagen le da profundidad por el uso de las matrices en la pantalla. En cuanto a la importancia de los grafos en la vida cotidiana, estos son de mucha utilidad en varios campos. Por ejemplo, es muy utilizado en los mapas de Google Maps, donde de acuerdo a los grafos se busca establecer la ruta más corta de un punto a otro. También los grafos nos sirven para confirmar la idea de los 6 grados de separación en cualquier red social, pues esta teoría dice que si quieres contactar a una persona, lo puedes hacer a través de los amigos en común, y lo más probable es que llegues a esa persona en menos de 6 contactos. Por ejemplo, esta es la distancia que han definido máxima para que una persona pueda ser amiga o conocida de otra a través de una red social. Nunca se va a distanciar más de 6 contactos. Bueno, por último quiero dar las gracias. Este sería mi tema de investigación.
Espero que lo aprovechen y nos vemos.